Hola, buenos días, bienvenidos a la materia de taller de lectura y redacción 2. En esta ocasión vamos a ver el tema de la función referencial y función apelativa de diferentes textos. Vamos a empezar con la función referencial. En este caso, pues de lo que se trata es como de informar de un aspecto de la realidad, ¿no? Se utiliza en textos argumentativos y expositivos cuya intención es informar, ¿no? Difundir conocimientos sobre un tema. Aquí ponemos un ejemplo que dice: el 19 de septiembre de 1985 ocurrió un gran terremoto en México. Es un texto pequeño, pero que tiene esto, ¿no? Da una referencia, hace una explicación, informa sobre algo, un aspecto de la realidad. Tenemos también la función apelativa. Aquí, con este texto, lo que se intenta es influir en la persona. A lo mejor darle una indicación, darle una instrucción, lograr que haga algo, e invitarla a hacer algo, ¿no? Entonces ponemos aquí algunos ejemplos. Por favor, abre la puerta, ¿no? No me hagas enojar, o cosas así. ¿Vamos a nadar? Es una pregunta. La intención es influir en la otra persona. Pues eso, darle una instrucción, una sugerencia o un consejo también, como dice aquí. A veces pueden estructurarse las frases, las oraciones como una orden de plano, como un imperativo, ¿no? Tienes que hacer esto. Si quieres tal resultado, esto es lo que debes hacer. Entonces, esta es la función apelativa. Aquí hay un ejemplo, un texto de función apelativa, donde hay instrucciones sobre los diferentes pasos para saber qué hacer en caso de que haya un sismo. Este es un ejemplo de la función apelativa. Acá tenemos un texto con función referencial, ¿no? Y es información sobre cómo se va a realizar el examen de admisión, ¿no? Entonces, hay que pedir el comprobante de pago, hay que tomar una fotografía, son una serie de instrucciones, ¿verdad? Hay una información ahí. Es eso, es dar a conocer una información. También ahora vamos a ver que hay textos funcionales que son del ámbito escolar y otros que son del ámbito más personal. En este caso vamos a analizar eh, cinco tipos de textos. El primero es el mapa conceptual, el segundo es el cuadro sinóptico, el tercero es el resumen, el cuarto es el curriculum vitae, o también conocido popularmente como CV, y finalmente tenemos la carta, aunque va a ser la carta pues en su uso más formal, porque también hay cartas que son más de función o de uso personal, aunque bueno, en ese tipo de cartas pues no es tan relevante el orden o la estructura, ¿no? Porque la comunicación es más informal y lo que importa es pues como el sentimiento, lo que uno quiere comunicar, ¿no? En ese sentido la estructura es diferente y no es tan importante, ¿verdad? Lo que les voy a pedir es que conforme vayan viendo este video, vayan pausando y vayan haciendo en su cuaderno un pequeño ejemplo, o si se les facilita en un documento de Word, como un pequeño ejemplo, ¿no? Aunque no esté lleno de detalles, aunque no sea muy extenso, un ejemplo diferente, ¿no? A los que vayamos a ir viendo también con su respectiva explicación, ¿no? Un ejemplo de mapa conceptual, un ejemplo de cuadro sinóptico, un ejemplo de resumen, un ejemplo de currículum vitae y un ejemplo de carta.
nada más para verificar, para corroborar que se vaya entendiendo y que ustedes puedan, finalmente creo que es la intención de esta materia, ¿no? Que ustedes aprendan a redactar y no solamente pues como memorizar, ¿no? Memorizar conceptos, que creo que no puede tener una cierta utilidad, pero definitivamente la mayor utilidad es saber utilizarlo, saber aplicar estos conocimientos a la vida, ¿no? A su vida como estudiantes, pero también a su vida laboral. Entonces vamos a ver primero el mapa conceptual, que tiene pues varias características. Algunas son internas, como las que vemos aquí. Hay un concepto, hay una palabra o término que manifiesta hechos, cualidades, fenómenos u objetos. No deben repetirse ni deben usarse como enlace. Ahorita vamos a ver en el ejemplo para que se entienda mejor a qué se refiere esto. Aquí hay palabras de enlace, que son preposiciones, conjunciones y adverbios que se utilizan para integrar una proposición. Y finalmente tenemos la proposición, que es la oración que consta de dos o más conceptos ligados por palabras de enlace. Luego tenemos las características externas, ¿no? Que son elipses u óvalos. Dentro de ellos se van anotando los conceptos. También hay líneas y flechas de enlace, que es para conectar, ¿no? Para establecer la relación entre las diferentes partes. Y hay palabras de enlace, ¿no? Que se escriben en minúscula sobre o junto a la línea que enlaza los conceptos. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo. Este es un mapa conceptual. Entonces, por ejemplo, en los cuadros están los conceptos. Hay una flecha que sirve para hacer el enlace y hay las palabras que no están en cuadros de colores sirven para pues también de enlace, ¿no? Aquí las palabras que no están en cuadro y las flechas son las que funcionan como enlace. Entonces hay un concepto y que está en un cuadrado, está dentro del cuadrado, y con una flecha y con una palabra que no está en un cuadrado la enlazamos, y así vamos enlazando todo, ¿no? De un concepto se derivan varios. Tenemos aquí 2, 4, 5 conceptos. Luego también de algún concepto se derivan otros dos, de uno se deriva nada más uno, y vamos estableciendo relaciones. Entonces básicamente esto es un mapa conceptual. Entonces de aquí habría que hacer un ejemplo. Ahora pasamos a el cuadro sinóptico. Entonces, pues en este caso es un organizador esquemático de información. Es un tanto semejante, ¿no? a lo anterior, pero hay aquí lo que se considera es las relaciones lógicas y las relaciones jerárquicas. Se puede decir también que se trata de un resumen gráfico que permite ordenar y visualizar el contenido de un texto. Lo más común para su elaboración es el uso de llaves. Aquí tenemos una llave, un ejemplo de llave, que agrupan y jerarquizan los conceptos de lo más general a lo más particular. Se leen dependiendo hacia dónde señala la punta media de la llave. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Está primero el concepto de animales. Abrimos la llave y ahí ponemos 4 cosas. Bueno, aquí no está completo este cuadro sinóptico. Aquí nada más es para que se alcance a ver en pantalla, para que no quede demasiado saturado de información. Entonces, bueno, está animales, después tenemos especie, género, tamaño y hábitat. Entonces, obviamente, de especie debería haber su respectiva llave, ¿no? Aquí no está, les digo, por cuestiones de espacio. También en género debería tener su respectiva llave. Tamaño debería tener su respectiva llave. Aquí únicamente a partir de hábitat abrimos llave, ¿no? Entonces ya ponemos clima ártico, clima templado, clima desértico, clima tropical y selva.
De igual manera, ¿no? A partir de clima ártico tendríamos que tener su respectiva llave. En clima templado, su respectiva llave. En clima desértico, su respectiva llave. En clima tropical, su llave, y en selva, su llave. Aquí nada más lo pusimos en clima desértico y pues ya no. Hay detalles acerca de los animales que habitan en esa región. Ahí ya se puede decir, bueno, en el clima desértico ponemos, ¿no?, que habitan serpientes, que habitan conejos, no sé, cosas así. Entonces, básicamente así funciona, ¿no? Pero insisto, este está incompleto. Cada concepto que ponemos lleva su respectiva llave y esa llave tiene su respectiva información, ¿no? Entonces, básicamente este es un cuadro sinóptico, entonces también de esto hay que hacer un ejemplo diferente al que está aquí en pantalla. Ahora pasamos al resumen. El resumen consiste en plasmar la esencia o las ideas principales de un texto en pocas líneas. Para ello debes subrayar las palabras clave o ideas principales y transcribirlas en tu cuaderno. De tal modo podrás leer y comprender fácil y rápidamente el texto íntegro. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un texto extenso, le damos una buena leída. Primero hacemos una lectura de comprensión. Identificamos, ¿no? Conforme vamos leyendo, vamos identificando lo que consideramos más importante. Esa parte la subrayamos y una vez que ya hemos subrayado todas las partes más importantes, entonces procedemos a hacer el resumen. Lo que hay que hacer es, pues eso, captar las ideas principales, la esencia, con menos volumen, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un texto de 2 páginas, pues a lo mejor nuestro resumen va a ser que se convierta en una página o a lo mejor incluso en media página. Vamos a rescatar lo más importante. También aquí es importante esto, ¿no? Vamos plasmando, ¿no? Vamos respetando la esencia del texto original. No, aquí no vamos a hacer una opinión, o no vamos a criticar el texto, vamos a poner lo que dice, ¿no? Solamente eso, o respetando la esencia. Se puede poner entre comillas, ¿no? Si vamos a copiar tal cual del texto, a lo mejor un fragmento pequeño lo vamos a copiar tal como estaba, lo pones entre comillas y de esa manera indicas que lo que estás escribiendo ahí no es de tu autoría, sino que estás tomándolo del texto original. O también la otra es, con tus propias palabras describes lo que decía el texto original, pero sin alterarlo, o sea, respetando la esencia. Esa parte es muy importante, respetar la esencia del texto original, no cambiarle el sentido, no darle una interpretación tuya, sino respetar el texto original. Entonces tenemos aquí las características del resumen. Decíamos, es la reducción de un texto. Se conservan las ideas del autor sin alterar, sin modificar. Son las ideas originales. No es como un ensayo en el que, por ejemplo, en un ensayo, y eso lo vamos a ver probablemente más adelante, en el ensayo sí es tu opinión. Incluso puedes criticar lo que otros han dicho. Aquí no, aquí tienes que respetar lo que el autor original pretendía con su texto. Se respeta el sentido o la intencionalidad y es también una estrategia de lectura. Si por ejemplo necesitas estudiar para un examen, pues a lo mejor hacer un resumen te ayuda a que no tengas que leer muchas veces, ¿no?, textos muy largos. Haz tu resumen y ya después para estudiar, para memorizar o para comprender, lees tu resumen en lugar de leer el texto original. Tenemos ahora el Curriculum Vitae o CV, que también pues, se considera historia u hoja de vida.
Lo que hacemos con un currículum vitae es presentar de una forma ordenada, de una forma organizada, ¿no? Una información, la información sobre nuestra persona, sobre nuestra trayectoria laboral, sobre nuestra formación académica. Y pues es un documento que es importante, ¿no? Para el ámbito laboral, para, eh, para darnos a conocer, para obtener un buen empleo, pues hace falta saber elaborar un currículum vitae que esté bien hecho, que sea atractivo, que no sea demasiado extenso, que sea agradable a la vista, ¿no? De tal manera que eso aumente nuestras posibilidades de obtener el empleo deseado. ¿Qué datos lleva un currículum vitae? Pues de entrada datos personales, tu nombre completo, tu fecha y tu lugar de nacimiento, tu estado civil, cuál es tu dirección actual, cuál es tu correo electrónico y cuál es tu teléfono, tu celular o tu teléfono de casa. También aquí pues es importante expresar cuál es tu interés profesional, qué tipo de puesto estás buscando, qué tipo de trabajo quieres realizar, ¿no? En qué quieres seguirte desarrollando, hacia dónde estás orientando tu vida, ¿no? Hacia dónde estás orientando también tu camino laboral, digamos, ¿no? Eh, Después, pues hay que poner la experiencia profesional. Y aquí el tip que se nos da es que se empieza por tu último trabajo. Y luego hay que incluir cuándo empezaste y también cuándo terminaste. Por ejemplo, ¿no? En mi anterior trabajo comencé en 2020 y terminé en enero del 2022. Entonces ahorita, en mayo del 2022, estoy buscando un nuevo trabajo porque pues terminé mi última relación laboral en enero del 2022. Y allá, pues pones la información, cuál era el nombre de la empresa donde trabajabas, cuál era el giro, ¿no? Si era un restaurante, un hotel, una tienda, etcétera, ¿no? En qué localidad se encuentra la empresa y también el título del puesto. Por ejemplo, no sé, fui profesor en la preparatoria X, trabajé ahí desde 2018 hasta 2021. Mi puesto fue de docente frente a grupo y ya. Entonces, esa es la información que se pone en experiencia profesional. También es importante poner la preparación académica, donde estudiaste, empiezas por los últimos estudios y pones las fechas. Por ejemplo, los últimos estudios fueron de preparatoria. Fue en la preparatoria de ASI, empecé en el 2021 y terminé en el 2023, por ejemplo. Anteriormente estudié en la secundaria fulano de tal y eso lo hice de 2018 a 2020, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera vamos ahí plasmando la formación académica, la preparación académica que hemos tenido. Y también es importante poner como un resumen de las habilidades que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo que me dedico a la docencia, pues ya puedo decir, tengo facilidad de palabra, tengo buen control de grupo, soy bueno para explicar con ejemplos sencillos, a lo mejor cosas que son más complicadas, esas son mis habilidades, ¿no? Entonces es eso, destacar ahí tus puntos fuertes y que tengan que ver con el trabajo, ¿no? Por ejemplo, para un docente es deseable que tenga facilidad de palabra, ¿no? A lo mejor para un puesto de obrero, pues la facilidad de palabra no es tan importante porque su trabajo es más mecánico, es manual. Entonces ahí
ahí hay que poner eso, ¿no? Bueno, en ese caso sería, soy una persona hábil, ¿no? Con las manos, tengo buena coordinación motriz, ¿no? Soy una persona fuerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del ámbito, pues destacas tus habilidades, tus fortalezas y que sean pertinentes, ¿no? Al ámbito en el que solicitas el trabajo. Puedes poner también otros conocimientos, ¿no? Cosas que has aprendido, cosas que sabes y que sean relevantes para el puesto que buscas. Por ejemplo, para un docente como yo, pues puede ser, sé utilizar PowerPoint, sé utilizar Excel, sé utilizar programas de edición de video, sé subir videos a YouTube, etcétera, ¿no? Sé utilizar la plataforma de Classroom, etcétera, ¿no? Sé utilizar Kahoot, cosas así. Entonces, dependiendo el puesto que solicites, pues pones esos otros conocimientos que tienes y que puedan resultar útiles. Y finalmente, pues puedes poner el tema de idiomas. Estamos en México, entonces se da por hecho que tenemos dominio del idioma español, pero pues si por ejemplo tienes, digamos, también algo de inglés, pues ya le puedes poner ahí que tienes a lo mejor un 50% de inglés o un 75%, o así, o que tienes certificado de Cambridge, no sé qué sé yo, ¿no? Pero si en caso de que lo tengas, pues lo agregas. Si no se tiene, pues si de plano estás en ceros, pues no pones nada, ¿no? Pero bueno, básicamente sería eso. Y finalmente vamos a ver el tema de la carta. Em, hay que conocer un poquito de manera general, ¿no? Entonces, la, la, el origen etimológico de la palabra carta es una palabra latina que es charta. Y el griego, bueno, ahí está en caracteres griegos, pero el modo de pronunciarse o el modo de escribirse de manera castellanizada, ¿no? Es chartis. Una carta es un texto escrito que una persona conocida como remitente envía a otra llamada destinatario con la finalidad de comunicarle algo importante. Por lo general, dicho escrito va dentro de un sobre cerrado. Entonces, bueno, eso es como así lo más general. A lo mejor es un poco obvio, pero también hay aquí información interesante, ¿no? Como eso del origen en latín y en griego. ¿Cuáles son los elementos de una carta formal? Bueno, tenemos un membrete, tenemos una fecha, tenemos un destinatario, tenemos el vocativo, el texto, la despedida, la antefirma, la firma y el cargo. Y ahorita vamos a ver todos estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está. Arriba tenemos el número 1, el membrete, Grupo García Hermanos, SADCB y así. Tenemos el lugar y la fecha, Puebla, Puebla, 28 de junio. Tenemos por acá, ¿no? El remitente, confección en la rosa, la dirección, y así. Entonces, tenemos el vocativo, ¿no? Eh, Estimados señores, en este caso. Tenemos también el texto, que en este caso pues es con motivo del inicio del próximo ciclo escolar, bla, 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 ¿no? Entonces ahí están todos los elementos. Está el texto, ya después está la despedida, está la parte de la firma y está el cargo de la persona. Entonces básicamente, ¿no? Esta es como la estructura de una carta formal y bueno, pues lo bueno es que pueden regresar el video, ya que va a quedar en YouTube, pueden adelantar y regresar para ver los diferentes elementos. También si gustan les puedo proporcionar la presentación, pero pues ojalá que esto les sirva e insisto, eh, hay que hacer un pequeño ejemplo de cada una de las cosas que vimos, aunque no sea así tan extenso. Por ejemplo, esta carta es muy extensa. Pues no, o sea, por ejemplo, pues, ponen nada más a lo mejor en texto, pues ponen nada más ahí 3, 4 palabritas y ya, digamos, ese es su texto. No hace falta que escriban 4 párrafos, como en este caso, ¿no? Que son muchas cosas. Pero eso para poner en práctica, porque insisto, ¿no? Es lo importante aquí no es solo memorizar datos,
sino pues también que puedan ustedes aplicarlo en su vida cotidiana, ¿no? Que les sea útil para sus objetivos, para la cuestión laboral, para la cuestión académica. Entonces, bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias y que pasen un buen fin de semana.